para compartir la palabra de Dios y estudiar el tema que tiene que ver con nuestro encuentro con Dios. Cuando uno anda buscando a Dios, a mí más de una vez me ha dicho la gente, quiero ver una señal. Quiero ver que Dios se manifieste. Ya ve que hay mucho gallito en este mundo y dice, a ver, que me muestre. Y pues de ahí va a la soberbia, ¿no? A mí que me demuestren la perspectiva humana es muy de eso, sobre todo ciertos sectores de la sociedad. Quieren pruebas, quieren demostraciones. Y en la Biblia no se maneja esa perspectiva, se maneja la perspectiva de la fe. Sin embargo, sí hay en la palabra de Dios momentos, eventos en los que Dios se manifiesta. Y esta noche vamos a ver cómo nosotros podemos encontrarnos con el Señor, independientemente de lo que creamos o dónde estemos. Sí, sí se puede encontrar a Dios, pero recuerda lo que dijimos anoche. No busquemos una religión a la carta. Eso es muy de esta época, muy de esta época. Y vamos a estudiar a un rey en el pueblo de Israel, en el antiguo Israel. Los reyes fueron terribles, terribles. Es decir, son muy contados los reyes que valieron la pena. Y este rey del que estamos hablando es el hijo de Omri, es Acab, el hijo de Omri. Fue el octavo rey de Israel. Tuvo 22 años en el trono. 22 años, imagínense. Y se casó, la peor decisión de su vida fue cuando escogió a su esposa. Ese es un tema muy importante en la vida de todo ser humano. Y él escogió nada más y nada menos que a la hija de un sacerdote que era del pueblo vecino, de los fenicios, hija de Edbaal, rey de Tiro y de Sidón. Y además se hizo sacerdotisa. Esta chica también, sacerdotisa de Astarte, ella dirigía cultos de fertilidad ahí entre su pueblo, y además era una mujer voluntariosa, dominante y temperamental, ¿no? Como las que quieren todos los varones, ¿no? Esa mujer controladora, mujer que apabulla, que despersonaliza al compañero. Yo tengo toda un estudio del perfil de Jezabel, y es una chica que lo agobiaba. Pero así hay hombres que luego buscan esas cosas, ¿no? Y entonces Jezabel, dice la Biblia, contrató a muchos profetas de Baal y a gente que le ayudara, ¿no? Si nosotros queremos que crezca la iglesia, necesitamos gente que trabaje. Y ordenó además matar a los adoradores del Dios de Israel. Ella no era la reina. Era él el rey, el heredero. Pero ella dijo, a ver, hazte un lado, vámonos. Y asumió el poder. Cuando no hay liderazgo, alguien va a ocupar el lugar. Y ella rapidito dijo, aquí mando yo, quítate, le dijo al marido. Y empezó a perseguir a los profetas del Señor. Se tuvieron que ir y mantuvo a centenares de profetas de Baal. Le estuvo pagando de la corte, del erario, y a quienes Acab les construyó un templo, imagínense, en Jerusalén, ahí donde estaba el santuario, construyó un templo, Jezabel. Y entonces, ¿qué pasa? Que Israel, el pueblo de Israel, se llena de inmoralidad, de pecado. Los cultos de fertilidad en el tiempo de los cananeos eran cultos que tenían que ver con el sexo. Mucho tenían que ver con el sexo, porque ellos creían que Baal, como era un país agrícola, que tenía que llover para que se fertilizara la tierra.
y ellos pensaban que Baal tenía que fertilizar a la tierra y para eso ellos pensaban que la lluvia, por ejemplo, la lluvia, pues era no quiero decirlo porque aquí están los niños, ¿no? Y nos están viendo gentes por ahí, pero lo que el varón deposita en la dama cuando la deja embarazada. Entonces, ellos pensaban que para que Baal tuviera relación con la tierra, ellos tenían que hacer un culto de fertilidad, un culto de sexo en el santuario. Ahí estaba Jezabel. Fíjense nada más de dónde fue a sacar a la esposa. Y dice la palabra de Dios que a pesar de todo, Acab tiene éxito. El éxito es muy engañoso sobre todo desde la perspectiva espiritual, religiosa. Porque cuando la gente tiene éxito piensa que Dios la está bendiciendo. No siempre, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Pues no, porque a Acab le estaba yendo muy bien y era un desobediente. ¿Cómo? O sea que si a mí me va bien, no necesariamente que Dios me está bendiciendo, pues te informo que no, hermano. Acab dominó a los moabitas, que eran los vecinos que estaban al sureste. Vive en paz con los fenicios, que estaban al noroeste, y Judá, lo cual le da mucha riqueza al país. Judá estaba al sur. Derrota 2 veces a los sirios, que estaban más al norte. Y tiene el ejército más numeroso entre Asiria y Egipto. Entre las 2 superpotencias de aquel momento, pues resulta que Acab tiene un super ejército. Es un desobediente. Su mujer anda evangelizando al pueblo de Israel en contra del Dios verdadero. Y le va bien. Uno esperaría que se viera que el que desobedece a Dios le va mal. Esa pregunta nos las han hecho muchas veces, más de una persona. Oiga, ¿por qué a los malos les va bien? Y a los que creemos en Dios, pues no nos va tan bien como a ellos. No me da tiempo de hablar de ese tema, pero les invito a abrir el Salmo 73 esta noche en su casa con calma y leerlo 70 veces. No me lo vaya a leer una vez, no fastidie, ni le va a entender la primera vez que lo lee. Y el cerebro ni siquiera se prende cuando uno lo lee una vez, 2 veces. Lo leí 5 veces. No, hermano, no fastidie. 70 veces. Los rabinos no hablan de un versículo de la Biblia hasta no haberlo leído 70 veces. De la boca sale una espada. Y mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios que Acab, a pesar de ser desobediente, a pesar de que su mujer lo domina, lo controla y ella toma las decisiones del reino, pues como que tiene algo ahí en su cabeza. Él quiere consultar a los profetas. En alguna ocasión va y consulta a los profetas. Y en algún momento, a pesar de que es desobediente, va y busca. No van a matar. No te voy a matar. Dime, ¿qué ha dicho Dios? Y luego dice en otro momento, no, es que si llamo a un profeta me va a decir puras malas noticias. Así son algunos políticos, nada más quieren gente salamera que les esté dando buenas noticias. Y a sus hijos, Acab les pone nombres hebreos. Ocosías, Joram y Atalía son nombres hebreos. Incluso la terminación Ías en hebreo hace alusión al nombre de Dios. Hasta la fecha, la gente de Isaías, Jeremías, Malaquías, todos esos nombres, la terminación Ías, la partícula el, son alusiones al nombre de Dios. Así que él a sus hijos les pone nombres hebreos. En aquel momento aparece el profeta Elías. Sus papás eran muy religiosos, porque ahí le pusieron los 2, Ías, ¿no? Papá era muy consagrado. Los 2 nombres de Dios ahí insertados en el nombre de este profeta.
Y Elías anda visitando ahí la zona de Israel, que más o menos en aquel momento es esta parte, ¿no? Ustedes recuerdan que en aquel momento, pues el sur es Judá y el norte es Israel. Está dividido en dos reinos. En ese momento el reino, dice la palabra de Dios. Y Elías anuncia que habrá 3 años de sequía. Les dice, durante 3 años no llueve. Imagínense, en un pueblo agrícola, eso es terrible. Dice Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Ese es un golpazo directo a la creencia de que Baal era el que fertilizaba la tierra. A pesar de sus cultos de fertilidad, dice Dios, aquí el que hace fertilizar la tierra, fecundar la tierra, soy yo, ningún otro Dios. Ese es el primer mensaje que le está mandando al rey Acab. Y Elías le dice, Dios ha dicho que no lloverá. Mis queridos hermanos, creamos o no creamos en el Señor, este mundo le pertenece. Este mundo le pertenece y Él es el que decide el derrotero del planeta. Hay una parte de la historia de este mundo que los seres humanos decidimos, sin duda, pero también hay una parte que le corresponde a Dios. En ese sentido, la historia es una construcción social, efectivamente, porque nosotros somos parte de ella. Y sobre todo cuando metemos la pata. Pero también es cierto que Dios está detrás de la historia y que al final Él conduce los destinos de este planeta. Y en ese momento dice, esta gente tiene que entender que hay un Dios en el cielo. Y que esa forma en la que están adorando, esa forma en la que están sirviendo a lo que ellos creen que es Dios, no es correcta. No es correcta. Y entonces dice la palabra del Señor que llega la hora de la verdad. Voy a invitarlos a abrir su Biblia en Primero de Reyes 18:21. Primero de Reyes 18:21. Yo he traído algunas versiones de la Biblia, he traído algunas versiones en español de la Biblia para que vean. Es muy bueno que uno tenga varias versiones de la Biblia. Algunas personas dicen, oye, ¿cuál es la mejor versión? Pues todas son buenas, hermano. El castellano es un idioma que se revisa cada 30 años. Y ahora quizás cada menos. Pero cuando se hacen descubrimientos arqueológicos nos facilita mucho las traducciones de la Biblia. Lo mejor sería leerlo en el idioma original, pero pues si no lo dominamos, no pasa nada con ver una versión de la Biblia. Fíjese cómo dice esta versión, la Reina Valera del 60, que es una de las clásicas. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabra. La Biblia dice que Elías retó al rey Acab. Dijo, vamos a reunirnos en el monte Carmelo. Tú vas a traer a tus profetas y yo voy a representar a los profetas, porque nomás quedaba él solo. Vamos a colocar 2 altares y vamos a orar al Señor. Y el Dios que responda, ese es el verdadero Dios. Imagínense, una señal. Y dice la Biblia que entonces Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Pero me impresionan mucho estas palabras, claudicaréis y pensamientos. Así que la Reina Valera del 95, fíjese cómo dice. Es una revisión más actual. ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros
entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo estaréis vacilando, pensando de un lado a otro? La Reina Valera del 2020, que ya está la 2020, dice exactamente lo mismo. La Reina Valera del 2020, así que ya tenemos la referencia a esa. La versión La Palabra dice, mire cómo ahorita les voy a decir la palabra que usa, está detrás. ¿Hasta cuándo seguirás danzando una vez sobre un pie y otra vez sobre otro? Es decir, haciendo esto. En relación con seguir o no seguir a Dios. Estar con un pie aquí y el otro acá. Si el Señor es Dios, seguidlo. Si lo es Baal, seguid a Baal. Hay personas que están vacilando en su, bueno, ¿me entrego al Señor o no me entrego? ¿Me acerco a Jesús? No me acerco. ¿Voy a la iglesia? No voy. Fíjese cómo dice la Nueva Versión Internacional. Es una versión muy buena, contemporánea, que dice: ¿hasta cuándo vais a seguir indecisos? Si el Señor es el verdadero, si Dios es el verdadero Señor, debéis seguirlo. Pero si es Baal, seguidle a él. Y una más, la diosa habló, y esta es una versión bien sencilla, con un idioma tan sencillo que es así como para niños, para gente que apenas tiene alfabetización. Es bien sencillo este español. ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Si Baal es, a Él deberán seguir. Y termino con la Reina Valera contemporánea, que dice: ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? ¿Hasta cuándo van a estar? Creo que es clara la idea. El verbo que está detrás es pesá. Pesá es un verbo hebreo que significa cojear, dislocar, dudar. Se puede traducir de las tres maneras. Y en la otra parte, el verbo que está detrás es zafá, que tiene que ver con una opinión dividida. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes titubeando, vacileando, cojeando? Por eso las traducciones dan esta idea. Perdón por la fuente, ahí no pasó a la fuente hebrea como debería ser, pero bueno. Una opinión dividida. ¿Hasta cuándo vas a estar dudando? Dice la palabra de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, mis queridos hermanos, pregunta Acab de una manera muy curiosa, ¿no? Ya ve cómo la gente que tiene poder. Acab le echa la culpa a Elías. La sequía, pues, se lleva a la nación al borde de la crisis de subsistencia. Y en la desesperación, pues, llega el propio monarca y, muy molesto, Acab ordena buscar a Elías por todas partes. Por todas partes. Y Elías, Acab le pregunta: ¿eres tú el que perturba a Israel? Es decir, cuando uno tiene un problema, la peor decisión es echarle la culpa a otro. Usted tiene un problema matrimonial, no le eche la culpa al otro. Usted tiene un problema con sus hijos, lo más fácil es echarle la culpa a alguien. El niño tiene un problema en la escuela, lo más fácil es echarle la culpa al maestro. Qué fácil es buscar un culpable. Y Acab inmediatamente dice: necesitamos un culpable, este es. El que me avisó, el que me dijo que yo tenía un problema, que si nos íbamos a quedar sin, a quedar sin agua, sin lluvia. Y entonces se desata una batalla espiritual. Del lado del Señor hay unos y del lado de Baal hay otros. Y ahí en el monte Carmelo, la Biblia dice que el pueblo va a decidir
a través de un acto de adoración, ¿de qué lado va a estar? Del lado del Señor, pues está el profeta Elías. Y el método que va a seguir él es una poderosa oración de fe. ¿Usted cree que la oración tiene poder? Amén. Tiene más poder del que se imagina. No necesitamos más. Y el tiempo que Elías necesita son unos minutos. Unos minutos, hermanos. La Biblia dice que Dios responde y cae fuego del cielo. Pero del lado de Baal hay 850 profetas. Son 450 de Baal y otros 400 más que están por ahí. El método es gritar, danzar, incluso lacerarse, cortarse. ¿Cuánto tiempo? Todo el día. Mediodía están saltando, gritando, escúchanos, Baal, escúchanos. Y haciendo un verdadero espectáculo religioso delante de la gente para impresionar a la gente. ¿Y qué pasa? Pues que no hay respuesta. Incluso Elías se burla por ahí. El día de ayer les dijimos, hablamos acerca de la época en la que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en una época espectacular. La gente busca espectáculo. La gente busca sensacionalismo, porque ese es nuestro momento, nuestra época. La gente busca el estímulo de los sentidos, también en el mundo de la religión. También en el mundo de la religión, la gente busca impresión, emoción, declaraciones flamígeras, declaraciones temerarias de parte del líder espiritual. Porque estamos acostumbrados a que nos sorprenda. Estamos acostumbrados a ser sacudidos con declaraciones a través de las redes sociales, a través de la tele. Y entonces, para impresionar a la gente, la fe se ha vuelto en esta época cada vez más espectacular. Se ha vuelto más espectacular y esto es lo que atrae a mucha gente. Una iglesia divertida. Es que nos la pasamos bien en la iglesia. Ya les dije ayer que yo soy maestro, aunque no lo parezca. Pero soy maestro. Yo sé que la cara no me ayuda, pero he dado clases en diferentes grados. Cuando los alumnos dicen, su clase no es divertida, le digo, pues si te quieres divertir, vete a un circo. Porque esto es una escuela y aquí vienes a aprender. Hermano, este es un lugar para adorar a Dios. Amén. Es que yo me lo quiero pasar bien. El problema es que estamos haciendo un planteamiento equivocado. Yo les he dicho a ustedes que tengo una frase ahí buena para fastidiar. Como dicen los matemáticos, cuando un problema está mal planteado, aunque la ecuación se haga bien, el resultado va a ser equivocado. Corríjame, los matemáticos. Cuando el problema está mal planteado, aunque la ecuación la hagas bien, el resultado no te va a dar, porque estás planteando mal el problema. Y en muchos sentidos, cuando tú buscas a Dios, la pregunta es, ¿por qué lo buscas? ¿Por qué lo buscas? Es que no lo encuentro, porque estás planteando mal el problema desde el inicio. Es que yo lo busqué. Buscas lo que tú quieres. Buscas el modo que tú quieres. Buscas satisfacer algún elemento de tu naturaleza. Y si no me lo dijeron en la iglesia a la que fui, pues ya no vuelvo. Momento.
Quizá nos estamos equivocando. La gente busca cada vez más música estridente, imágenes, luces. Al rato nos van a poner a los predicadores algún ganchito aquí para que volemos, ¿no? Y estemos haciendo para allá y vuela para acá el paso. Algo más espectacular. Oiga, póngale más feeling a su sermón. Sus palabras son soporíferas. Muy bien, ¿qué se le va a hacer? Sentimentalismo, frenesí, frases temerarias, superficialidad, ¿no? Como si uno dijera, mañana vengan a las 5 de la tarde y les voy a dar la fecha del fin del mundo. No va a faltar alguien que se lo crea, ¿eh? Pero a ese punto estamos llegando. Porque esa es la época que nos ha tocado vivir. Pero tenemos el problema del vacío del contenido bíblico y de genuinas respuestas del cielo. ¿Cuál es el problema con una religión espectacular, hermanos? Como las de los seguidores de Baal en la época de Elías, que cantaban y danzaban y gritaban y se las acercaban, impresionaban a la gente. Mira cómo sangra, mira cómo grita, mira cómo hace esto. ¿Cuál es el problema de una religión espectacular? En primer lugar, enmascara los problemas de fondo. Ese no es el problema. El problema no es que yo me tengo que divertir. No. Tú te tienes que encontrar con Jesús. Tú tienes que conocer cuál es tu situación real. Y si tienes errores, decírselo a Él, no al predicador. En segundo lugar, sustituye los programas por el encanto de la personalidad. Ay, mira cómo habla aquel y cómo se mueve. Y entonces empezamos a construir una estrellita. Una estrellita. Y a darle luces por acá, luces por allá. Cuidado con eso. Estamos construyendo otra cosa. ¿Y qué pasa? Que entorpece la capacidad de razonamiento y juicio en provecho de las reacciones emocionales y de los sentimientos irracionales de atracción o simpatía. ¿Quieren comprobar esto? Vayan a un estadio. En un estadio la gente no piensa. Yo he ido a veces hasta por aprendizaje. Se observan las actitudes más estrambóticas en un estadio. La gente se pone a decir tonterías. El otro día que fui a ver a uno de mis equipos favoritos, un niño al lado de mí soltó una palabrota que nos quedamos todos de una pieza. Y toda la gente se rió. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Queridos presentes, si nosotros tornamos la adoración en un espectáculo, no vamos a pensar. No vamos a tomar decisiones racionales. Y déjeme decirle algo, la iglesia no es para fanáticos, discúlpeme. La iglesia, hay gente que dice, no, ahí va gente que no piensa, me perdonas, pero aquí no, hermano. Aquí te invitamos a pensar, amén. El Señor quiere que tomes decisiones inteligentes. No escándalos guiados por un hipersentimentalismo. No le interesa el sentido al espectáculo, sino capturar los sentidos, mantener en todo momento atrapada la mirada del espectador, satisfacer sus pulsiones visuales y sonoras más primarias, aumentando la dosis de estímulos cuando se corre el riesgo de que se aburra. Uy, se va a aburrir. Ese es el peor pecado de un espectáculo, que la gente se aburra. Y aquí en la iglesia la gente dice, no, pastor, es que la iglesia está muy aburrida. Muy aburrida. Tómala. Elías, dice la Biblia, después de que los profetas de Baal hacen su escándalo, su espectáculo, y no desciende fuego del cielo, Elías construye un altar de piedras. Dice que cava una zanja alrededor del altar y le coloca 2 medidas de grano. Hace que derramen 12 cántaros de agua sobre el sacrificio y el altar. Pone la víctima,
12 cántaros de agua. Es decir, ¿cómo puede ser que el fuego se pueda encender en ese lugar? Mis queridos presentes, y aquí viene el poder extraordinario de la oración. Dice la Biblia que Elías pide al pueblo que se reúna en torno a él. Eso se llama ¿cómo? Unidad. En segundo lugar, le recuerda al pueblo su identidad. Ustedes son el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios. ¿Cómo es posible que estemos aquí pensando o viendo a quién vamos a adorar? En tercer lugar, construye un altar para reconocer al Mesías venidero como único Salvador. Ese cordero sacrificado era un acto de reconocimiento del futuro Mesías que iba a venir para ser crucificado. Los hebreos adoraban en la fe del Mesías que vendría. Nosotros estamos de este lado de la historia. Nosotros adoramos y agradecemos en nombre del Cristo que vino. Y entonces, el gran objetivo del profeta es dar a conocer al verdadero Dios. Es la misión del Evangelio. Él está delante de todos ellos, dando a conocer el poder de Dios. Y en ese momento dice la Biblia que desciende fuego del cielo y consume el sacrificio. La gente empieza a gritar. El Señor es Dios, el Señor es Dios. Y evidentemente Elías y el poder de Dios se manifiestan en ese día extraordinario. Esta noche yo te pregunto, ¿cómo puedo saber si Dios existe? ¿Cómo puedo saber si Dios existe? Bueno, Él se revela en la naturaleza. Todos los días se revela. ¿A dónde está? Abre los ojos y míralo. Deja el celular, apaga la televisión y sal a la naturaleza y ahí te lo vas a encontrar. Todos los días. Todos los días. Hace 2 semanas estuvimos en las playas del Pacífico mexicano. Y de pronto, caminando sobre la costa maravillosa del Pacífico, tempranito vimos unas tortuguitas que caminaban hacia el mar. Vamos a ayudarlas a que lleguen. Vamos a ayudarlas a que lleguen. Dicen que de cada 1000, una sobrevive y puede crecer. ¡Wow! Pero entonces mi esposa dijo, vamos a buscar más. Y buscó por allá atrás, escarbó la arena y de ahí salió una tortuguita que está muerta. Ya estaba toda tiesa la tortuguita. Le dio 2 dedazos ahí, 2 golpecitos, como que se está dando. Movió una patita, le dije. Hay que llevarla al mar. La llevamos al mar, allí le dieron su remojón y para adentro. ¡Guau! A mis adentros pensé, eso es la salvación. Así nos salva el Señor. Vamos a llegar al objetivo, porque en el camino, como las tortugas, hay muchas cosas que pasan. Hay mucho depredador, pero el Señor ha prometido protegernos. Todos los días te puedes encontrar con Él. Todos los días, en el diario andar, Él te muestra su poder. Él te muestra su camino. La misma naturaleza, la misma gente. ¿De qué otra manera se revela el Señor? La Biblia. Abre la Biblia. Yo no creo en eso. ¿Cuántas veces la has leído? ¿Cuántas veces la has leído? Si tú no la has leído, no hables de la Biblia.
Pues es que dicen muchas cosas. Siéntate y lee. Siéntate y lee. Ven con nosotros y estúdiala. Date la oportunidad de leer. Cuando alguien me dice a mí, es que es muy aburrida, y recontra, no me fastidies, porque o no sabes leer, o no sabes apreciar lo que es una lengua. ¿Usted ha leído El Quijote de la Mancha? Yo lo he leído completo con un lápiz rojo varias veces, pero en una ocasión lo leí para encontrar todos los versículos de la Biblia del Quijote de la Mancha. Ese es un libro que se escribe en 1605, la primera parte, para dar a conocer la Biblia. Ese es uno de los objetivos. La versión Reina Valera se acababa de escribir en España en 1560, y para dar a conocer la Biblia, Miguel de Cervantes escribe la maravillosa historia del Quijote de la Mancha. Y con un lápiz rojo fui subrayando los versículos de la Biblia. ¡Qué cosa más maravillosa! ¡Qué cosa más maravillosa! Acércate a las Escrituras. Léela en la mañana. Yo la leo en la mañana en un idioma y en la noche en otro. Dios habla a través de su palabra. Y Dios se revela, la mayor revelación es a través de Jesús. Él está presente y te puede hablar. ¿Existe de verdad? ¿Existe de verdad? Pero a ver, que se manifieste. Ya estás tú como acá. Te pueden pasar muchas cosas. Por supuesto que sí. Y mis queridos hermanos, la pregunta de esta noche, ¿tú quieres que descienda fuego del cielo? ¿Quieres ver el poder de Dios? Es posible. Hay que aprender a tener valor para dar a conocer la fe. La fe es real. La fe no es caprichosa, pero es real. Por otro lado, todos hemos de tener convicciones espirituales. Imagínense ahí a Elías arrodillado delante de toda esa gente. ¿Qué lo motiva a él a orar? La convicción del poder de Dios. La seguridad de que el Señor va a responder. Por eso, para tener esas convicciones, hay que aprender a conocer a Dios. Y eso es posible. Eso es posible, totalmente posible. Por supuesto, la oración sigue siendo fundamental. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Elías oró. Elías conocía a Dios, da evidencias de conocer a Dios. Elías tiene convicciones que lo conducen a creer, a conocer y a ser atrevido y ser valiente. Y ser valiente. Mis queridos hermanos, ¿quieres tú ver el poder de Dios? ¿Quieres tú conocer a Dios? No le digas lo que tiene que hacer. No diga, a ver, haz esto y haz aquello, como decían los fariseos en el tiempo de Jesús. A ver, haz un milagro y vamos a creer en ti. A ver, bájate de la cruz y vamos a creer en ti. Espérate. Es posible que Él se manifieste. Es posible. Pero hay que aprender a orar. Orar no cambia a Dios. Dios es el mismo. Y orar nos cambia a nosotros. Por eso es muy importante que uno ore. No para que Dios cambie de parecer, sino para que nosotros cambiemos nuestras peticiones y nuestras actitudes. Y es importantísimo conocer al Señor para tener convicciones y tener valor. Antes de terminar, hay una declaración espeluznante en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, cuando se habla del famoso tema de la bestia. Fíjese cómo dice esta parte. Estoy leyendo a la mitad. También hace grandes señales
de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Dice la Biblia, hablando de la segunda vez de Apocalipsis, que es una interpretación muy interesante. El punto es que hace descender fuego del cielo. En esta época, el nivel del engaño es tan grande, tan poderoso, que va más allá de lo que se había visto en el pasado, con esta alusión a que Elías, pues en su tiempo, los sacerdotes de Baal no pudieron hacer descender fuego del cielo, y él sí lo logró. Pues en el tiempo del fin, el nivel del engaño es mucho más grave. Por eso, esta noche te pregunto, ¿deseas tú mostrar el poder de Dios? La decisión es tuya. La decisión es tuya. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres ver alguna manifestación extraordinaria de su poder? Recuerda, sí es posible. El poder de Dios es real. Pero no le digas a Él lo que tiene que hacer. No te pongas tú en el plan de una deidad. A ver, haz esto, a ver, haz aquello, a ver, haz el otro. A ver si te creo. Bájate de ese banquito. Y mejor, sé humilde como Elías. No tiene sentido hacer aspavientos como los profetas de Baal, ni andar haciendo escándalos y espectáculos que no nos acercan a Dios, sino únicamente nos distraen de nuestra verdadera realidad. Mis queridos presentes, ¿queremos nosotros ver eso? Es posible, y esta noche yo los invito a hacer. ¿Alguien quiere decirle al Señor, Señor, quiero yo conocerte? Quiero estar cerca de ti. Y quiero ver tu mano poderosa en mi vida. ¿Hay alguien? Si hay alguien, póngase de pie, yo voy a orar por usted esta noche. Que el buen Dios le está viendo y el buen Dios conoce las necesidades de cada quien. No te refugies, mi hermano, en un egoísmo, en una adoración ególatra, en donde tú decidas lo que vas a creer y en donde tú digas cómo lo vamos a hacer. No, que mejor sea el buen Dios el que decida tu vida. Querido Señor, en esta hora te doy las gracias por la oportunidad de conocer y entender tu palabra, porque tú eres un Dios poderoso y en momentos graves en el que tu pueblo ha equivocado el camino, has enviado a tus mensajeros. Y esta noche nosotros no queremos vacilar entre dos pensamientos, queremos adorarte a ti. Yo te suplico por cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que ellos puedan conocer tu poder. Tú eres un Dios real. Muéstrate a ellos. Revélate como eres. Ayúdalos a encontrarse contigo. Que la oración sea parte de nuestra vida, Señor. Que te conozcamos como nuestro privilegio. Que podamos tener convicciones y el valor necesario para mirar tu mano poderosa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. El día de mañana